8:39, 8 de la mañana con 39 minutos. Café político con Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días, gusto de saludarte. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. No, si puedes encender tu micrófono ahí. Ahí está. Ahí sí, sí, claro. Ahí ahora sí. El laberinto así a secas nomás, o el laberinto de Piñera, o el laberinto del gobierno, o el laberinto de Chile. ¿Qué tipo de laberinto es el que estamos enfrentando? Yo creo que es un laberinto donde claramente está atrapado el presidente en ese sentido, pero él, como es la figura, el eje clave del sistema institucional, ha llevado al país a ese laberinto. O sea, por acción o omisión, digamos, donde finalmente está atrapado, digamos, porque todos los caminos, digamos, se ven cerrados, digamos, en un punto de vista de la salida a lo que puede ser esta crisis, en particular. Por otra parte, tiene el limitante en el horizonte de la economía, que viene un bajón importante. El tema de su estrategia de segunda patita, digamos, por decirlo, segunda parte era tiempos difíciles, pero finalmente era ajustar la expectativa de los tiempos mejores. Y ahora claramente a lo mejor cierra un gobierno con una crisis económica muy desalentadora para la economía chilena. Por lo tanto, es un tema bastante complejo y para eso necesita orden público. Pero por otra parte tiene el problema del orden público, que ya hemos visto el tema de las violaciones de los derechos humanos. Estará por discutirse, digamos, más finamente respecto a si son sistemáticas o no, y en ese caso, si son sistemáticas, le cabría una responsabilidad al presidente de la República. Pero al menos el tema de derechos humanos y las violaciones son evidentes. Ya hay 2 informes contundentes en temas de derechos humanos, por lo tanto, volver a sacar a los militares a la calle tampoco es una opción. Pero por otra parte está atrapado porque si no lo hace, digamos, el tema del saqueo, el vandalismo va a seguir. Por otra parte, Carabineros se encuentra en una situación bastante compleja, desacreditado ya desde el punto de vista del Paco Yey, 30.000 millones de dólares de fraude en sus altos mandos, 2 altos mandos descabezados, cansados en las calles, trabajando ya más de un mes, muchos con licencia médica. Por otra parte, generales que, en el caso del general Rosas, que no tiene mucha experiencia en calle, que también ha sido una crítica recurrente por parte incluso de algunos ex uniformados, pero por otra parte tenemos gente que sí tiene calle, que no tiene conciencia de los derechos humanos. En el caso de Basaletti, cuando señaló el oncólogo de que había un cáncer que hablaba de células buenas, células malas, que si disparaban podían matar algunas células buenas impresentables. Sí. Entonces, ofreció disculpas claramente, y en ese sentido tenemos un problema. El gobierno trató de reaccionar, hizo las gestiones para traer cierta experiencia, expertise de policías extranjeras para ver el tema de orden público. La que finalmente concretó fue en el caso de España. Va a venir un grupo de especialistas en temas de manejo de protestas en España para capacitar a fuerzas especiales de Carabineros, pero es un tema que igual va a ser un trabajo a mediano plazo, tampoco va a tener frutos muy concretamente en lo inmediato, mientras se discute precisamente el proyecto de Sebastián Piñera respecto a sacar exactamente las fuerzas militares en el caso de sectores estratégicos aún está por decirse, que se entiende por puntos estratégicos. Sí. Así que, digamos, está en ese juego, digamos, en donde necesita normalizar la situación, pero a su vez la forma de normalizar en este caso, que es violencia legítima por parte del Estado, no ha ocurrido. Por lo tanto, se cae todo el piso de legitimidad para, tratar de colocar un orden público que en fondo está bastante endeble, y por otra parte tiene el horizonte económico que se viene bastante complejo. Desde el punto de vista político, nunca tuvo durante este gobierno la mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado están prácticamente empatados, por lo tanto su programa de gobierno tampoco tiene viabilidad. Pero eso refuerza a su vez otro punto que también no es menor, que igual es el hecho de que el presidente en particular es el eje o la cabeza del Estado en nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, también una salida por parte de lo que se ha exigido, la renuncia del presidente, generaría quizás un caos aún mayor de lo que existe hoy en día. Yo creo que la única posibilidad, al menos que se ve en este cuadro, donde ya el presidente no tiene capacidad de controlar, digamos, ni el orden público material, es a lo mejor explorar una alternativa a una elección anticipada, quizás en octubre del próximo año, algún tipo de salida de ese tipo, porque que justo podría conseguir incluso con las elecciones de los miembros de la constituyente y alcaldes y gobernadores regionales, porque de otra manera se ve bastante difícil. ¿Es factible eso? No, lo veo muy poco
factible, yo también. pero digamos sería yo creo que el único camino que va quedando, porque si no vamos a empezar a agudizar esta crisis. Por otra parte, la encuesta Pulso salió que el presidente tiene un 4% de aprobación. 4,16. Por lo tanto, se quiere decir que no tiene ningún piso tampoco desde el punto de vista de legitimidad como para tomar medidas o empoderar, digamos, al sistema político. Cadema habla de 10, pero 10% también es bajísimo. Exacto. Y lo otro también, que es bastante complejo, ya a fines de la semana pasada había unos niveles de aprobación de ciertos candidatos presidenciales, 8% Kast, Parisi, digamos, personas que cierto tienen un sesgo populista en cierta medida. Por lo tanto, igual el cuadro político futuro, si es que se llega a polarizar y esta crisis en particular política pasa a ser una crisis más allá de confianza en una polarización frente a gente que plantee orden público y otra gente que plantee, digamos, un discurso más de avance en el programa social. Va, digamos, a confrontar posiciones y esto a lo mejor termina en algo así como lo que fue en Argentina la grieta, digamos, que ellos hablan, digamos, donde había polarización total y, digamos, eso determinó finalmente que la sociedad argentina no lograra, digamos, avanzar durante mucho tiempo, estuvieron muy polarizados. Entonces yo especulo eso, digamos, ya 2 años más o menos la próxima elección presidencial, si es que Piñera no toma ese camino, pero eso es algo que ya se está viendo. En el caso de Punta Arenas, impresentable el abogado Arcos, tratando de a un menor de edad, tomándolo del cuello, por otra parte una mujer, creo que era su pareja, sí, armada con un arma que tampoco uno puede presumir que sea de folleo, porque digamos, mientras uno la ve y ve disparando, ve un arma, no puede tampoco presumir, digamos, ese tipo de arma de folleo. Y eso genera todo un entramado, una situación caótica, digamos, donde por otra parte tenemos que considerar que hay una situación de descontrol, que acá quizás Magallanes no lo vemos tanto, pero sí en caso del Paraíso, Cuadras, que se han mostrado en CNN sí, Chile, digamos, de saqueo, incluso comerciantes reprimiendo en Iquique hace una semana atrás, enfrentándose con los propios manifestantes, digamos a piedra. Por lo tanto, ahí hay una situación bastante caótica y compleja. Yo creo que la única opción, yo creo que optimista, digamos, es un paso así, digamos, que se potencia el tema de la nueva constitución, que se empieza a discutir ahí, de ¿no? eso. Entre las cuerdas. Está entre las cuerdas precisamente, y está tan en las cuerdas que incluso la derecha ha tenido no sé si decirlo, grapatudez de golpearle la oreja al movimiento social, porque dice, nosotros hemos cedido mucho, dice, el caso de Jacqueline Rieselberghe y también María José Hoffman, ahí también en el Mesa Central. Pero realmente necesitamos avanzar mucho más de lo que ellos han cedido. Ese es el punto, y ellos no logran entender quizá esa situación y el cuadro de la posición en que están también como gobierno. Por lo tanto, evidentemente se tienen que abrir a que los mecanismos sean más participativos, que tampoco se está dando desde el punto de vista de la derecha. No han logrado entender eso con quizás escaños reservados a pueblos originarios, que se planteamos hace 3 semanas ese tema cuando estaba discutiéndose el tema constitucional. Ayer plantearon de que se pierde la democracia representativa si es que se aseguran escaños o espacios a pueblos originarios, a la diversidad sexual, porque se le plantearon 3 o 4 y su planteamiento ha sido no, porque eso no avanzamos respecto de la democracia representativa. O sea, si son grupos muy pequeños no debiesen tener ese espacio, y eso es muy complejo, ¿no? Complejo. Porque dentro de la negociación es casi uno de los fundamentos primarios para poder avanzar. Exacto, que tenga representatividad esa constitución. Recordemos que la constitución del 25, por ejemplo, dejó fuera a las mujeres. La constitución del 80 dejó fuera a gran parte de la sociedad, la oposición completa del centro izquierda. Por lo tanto, estas constituciones, por lo menos del siglo XX, no han tenido legitimidad desde el punto de vista ciudadano. Y esta constitución también tendría un vacío si es que no se hace cargo de eso, porque estaría dejando fuera a digamos, un ícono, en este caso pongámoslo así, como Camilo Catrillanca, es decir, un pueblo mapuche levantado en armas, así literalmente contra el pueblo chileno. Por lo tanto, no integrarlos como un pueblo que en fondo sería un
un desdén, digamos, enorme y una miopía política tremenda de no incorporar a un proceso constitucional desde el punto de vista del Estado chileno. Por lo tanto, se dejaría a los pueblos originarios, en caso a las mujeres, si no se asegura, digamos, cuota o paridad de género en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como se le denomina. Por otra parte, también se dejaría fuera a grupos importantes de estudiantes. El CERVEL estaba por la idea de retomar el voto obligatorio, pero también sería una señal política importante rebajar la edad quizá de votación a los menores de edad, en este caso de 16 años, por cuanto así también habría un piso de legitimidad importante desde el punto de vista de los secundarios, que han sido el motor desde el punto de vista desde el inicio de la década, desde el 2001 en adelante, de todas las transformaciones que Chile ha vivido desde el punto de vista político. El mochilazo del 2003, 2005 también otras movilizaciones, en 2006 ir contra la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fue dictado un día antes de que Pinochet abandonara el poder y que determinó en que se modificara esa legislación, la Ley General de Educación, que se dictó posteriormente a raíz de eso, el no al lucro del 2011, el movimiento feminista en caso universitario el año pasado, y ahora, digamos, por un tema de torniquete o de desobediencia civil, si se quiere plantear así, avanzar en una nueva constitución. Quienes estuvieron atrás de ese motor empujando fueron los estudiantes, por lo tanto han tenido incluso más claridad política en ese sentido que los propios políticos del Estado. Rodolfo, todas las semanas hay un tema que se toma la agenda, ¿no? Dos cosas. Primero, la agenda la está poniendo la calle. Semana a semana la pone la calle, la ponen los movimientos sociales, y el gobierno llega a tratar de responder, pero sin cerrar ninguno de los temas. Incluso la clase política también llega posterior, tal vez antes que el gobierno, pero llega posterior a las temáticas que se van poniendo en la calle, en el movimiento social. No sé si compartes eso conmigo. Y cada semana ha tenido una temática, y en los últimos días se lo había tomado La Tesis, que son un grupo de chicas de la Quinta Región que hacen esta intervención que no solamente trasciende en Valparaíso, no solamente mundial en Santiago, sino que en todo Chile, a nivel local también acá, Natales, Punta Arenas, han tenido sus expresiones, y a nivel mundial lo hemos visto en todo el mundo. La tesis que se toma por el tema feminista, que no había aparecido con tanta fuerza como se ha aparecido en los últimos 5 días, en la última semana, que además los medios de comunicación en general habían obviado, habían invisibilizado, si no fuese por BBC, la televisión española, por el Times, por el New Yorker, esta cuestión no se hubiese sabido. Bueno, y por las redes sociales, que uno se entera prácticamente de todo. Y sí lo tomaron el fin de semana, y ayer en los programas de análisis político sí tomaron el tema. Las feministas, o el grupo de feministas, pero en general las mujeres, porque no encuentro que sea solamente una cuestión feminista, para nada. Esta intervención apareció, y con fuerza. ¿Qué se viene esta semana, crees tú? ¿La parte económica? Yo creo que es comparto totalmente el análisis, Mauricio. El gobierno no logra cerrar. Semana 1 tenemos, el estallido social, desigualdad, abuso, qué pasó realmente. Posteriormente tenemos la represión que hubo, el estado de emergencia que prácticamente no estuvo pendiente de lo que fue la represión de Carabineros, y en algunos casos también de Fuerzas Armadas. La tercera semana ya se empezó a hablar a raíz de que se levantó este Estado de Derechos Humanos, la cuarta semana nueva Constitución, la quinta semana, que llevamos 1 mes y medio en esto, de la violencia precisamente, y los informes de derechos humanos y las acusaciones constitucionales en paralelo, y claramente, como tú bien intuyes, Mauricio, el tema viene ahora el tema económico. Ya entramos a diciembre. Si es que esta crisis sigue escalando, digamos, se proyectan cifras bastante complejas en materia de inversión y también en materia de comercio. Ya se hablan desde el punto de vista de los comerciantes de que al menos caerían las ventas un 60% digamos, en el retail, en el caso a nivel central. En nuestro caso 60% es un montón. En encuestas, digamos, en todo caso, que son, hay que matizarlas porque son encuestas también elaboradas por el propio sector, pero al menos una cifra preocupante que me estimo que va a andar igual que una cifra ya, un 30% es enorme para ellos. Entonces es un tema bastante complejo. Por otra parte, el nivel de endeudamiento de Chile, que también le hace bajar digamos, la confianza a nivel internacional, para que podamos tener endeudamiento y los créditos a nivel internacional no sean tan caros para nosotros también. Si nos endeudamos mucho como Estado, nos es más caro endeudarnos como país.
Y nosotros ya, a raíz del año pasado y ya estamos cerca del 24% de deuda. Incluso se han pedido, desde el punto de vista incluso de Ricardo Lagos, pedía un 34%. Ayer, ¿no? Ayer, exactamente, para tratar de que las demandas sociales se hagan carne, digamos, no solo en el discurso, sino en la práctica. Y por otra parte también tenemos que, si las crisis se van agudizando, evidentemente el Estado va a tener que meter mano, digamos, a los bonos soberanos, a otros mecanismos, pero todo limitado por el hecho de que tampoco pueden llegar mucho gasto público, por cuanto eso tiene una implicación notable sobre lo que es la inflación, y eso el Banco Central también tiene que ponerle freno. En el caso de los créditos, salió también esta semana los créditos hipotecarios, están subiendo las tasas, evidentemente, eso también genera que... Si ya era complejo pedir un crédito para obtener una vivienda ahora mucho más difícil, y sobre todo que salió también una encuesta esta semana, o sea, un dato no menor, que hay cerca de 2 millones de chilenos que están con un problema de vivienda, digamos, que esperando vivienda o al menos con sin las necesidades de vivienda cubiertas, arrendando o buscando una opción de adquirir una primera vivienda. 2 millones de personas, por lo tanto es igual importante considerar ese factor. 2 millones. Exacto, sí. Sí, es dramático la cifra. Yo siempre la quiero poner acá sobre la mesa. Según el INE, nosotros tenemos un 8,9% de pobreza en Chile, cifras oficiales del Estado, pero si se desagregan todas las transferencias del Estado y solo nos quedamos con los ingresos, el país, digamos, tiene una tasa del 29% de pobreza. Si lo miramos desde ese punto de vista, todas estas demandas son por ese motivo, más que allá, por eso es que es tan sistémico, o sea, se reclama de pensiones bajas, de ingresos que no son suficientes, de falta de derechos de vivienda, incluso de la Constitución, sí, de mala atención en salud, porque gran parte de los chilenos estamos en FONASA, porque resulta que creo que no estoy tan preciso en la cifra, pero creo que del 80% del gasto público en materia de salud, casi todos estamos de afiliados en salud, solo un 16 o 15% están en ISAPRE, por lo tanto eso es una cifra muy menor y todo el resto estamos en el sistema público de FONASA, y eso genera un tema importante en materia de salud, y se está planteando al menos avanzar en un seguro único de salud, sí, algo así como lo que tienen los norteamericanos. Por lo tanto ahí igual es un tema no menor que, si se mira como cada dimensión de lo que falta, es tan sistémico, porque el fondo es la pobreza, es la pobreza encubierta que tenemos incluso acá en la región también. Decíamos, para ir cerrando, que cada semana ha sido un tema, por decirlo, ya como para ordenarlo. Sí. Que se viene la economía, ¿no? Es muy seguro, porque abrimos diciembre, el mes de la Navidad, y, ¿no? Y las acusaciones constitucionales, la semana próxima va a venir el tema de la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, ya en el Senado. Por lo tanto, igual va a estar marcando la agenda de lo que va a ser la próxima semana. Y en ese caso, el ministro Chadwick, ya con el asesinato de Camilo Catrillanca, ya venía con números rojos, digamos, y ahora ya evidentemente se le acabó totalmente la línea de crédito, y yo creo que hay hartos visos de que podría ser aprobada esa acusación constitucional, pero digamos algo que está por verse. Es un fusible súper lógico de ocupar. Y es el primo del presidente, no es menor, también es un familiar directo, que quizás refuerza la tesis de que podría salir adelantadamente del gobierno el presidente, porque si un primo familiar directo se ha involucrado en una situación de violación de derechos humanos, o al menos de responsabilidad política, es un tema bastante sensible. Recordemos el caso, solo para cerrar ese punto, sí, Mauricio, de que Michelle Bachelet bajó mucho la encuesta por el caso de su hijo, sí, a raíz de un crédito, el caso Cabal, donde fue aprobado, digamos, de manera quizás no tan transparente respecto a un crédito que tuvo para comprar un terreno en donde el Banco de Chile le facilitó dinero, y eso afectó la línea de flotación del caso de Michelle Bachelet. En este caso sería un primo del presidente que estaría, digamos, acusado o al menos destituido de su... O sea, perdón, no destituido, sino con responsabilidad política, que le impediría durante los próximos 5 años asumir cualquier cargo político. ¿Te llegó público político? Sí, público-político, exacto. ¿Te llamó la atención la frase del abogado Hermosilla, abogado de Chadwick, que dice: el único responsable es el presidente de la República? Lo dicen en la Cámara de Diputados. Es bastante extraño, porque
incluso los que votaron a favor de la acusación constitucional, decían el único responsable es el ministro del Interior. Eso, sí, es que eso tiene una explicación jurídica, que en el fondo el presidente tiene la libertad, como son cargos de confianza los ministros, de remover, en este caso, a un ministro de Estado si es que lo está haciendo mal, a juicio de él. En este caso habría un caso evidente de que su responsabilidad política para el juicio del presidente no era tal. Por lo tanto, si es que el presidente remueve o no remueve, es una decisión que recae en resorte del presidente. A eso yo creo que se refiere jurídicamente. Y respaldado políticamente, que la acusación constitucional presentada contra el presidente no tendría los votos ni siquiera para, digamos, quizás pase en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el fondo sería, no, Chadwick no tiene nada que ver, en fondo responsabilidad del presidente no va a ser destituido y evidentemente jurídicamente también hasta cierto punto tendría ese matiz de que el cargo es de confianza del presidente. Pero eso es bastante también controvertible y bueno, será tema de votación de los senadores. Escuché el día viernes, creo, el senador Bianchi, ellos no pueden adelantar la votación porque son jurados. Entonces, pero sí, al menos yo creo que va a estar bastante compleja la situación. ¿Hoy día o mañana se vota? Hoy día es la comisión, me parece. El proyecto, no la contribución de Chadwick, el proyecto de Fuerzas Armadas, me parece que hoy día. No estoy seguro, pero hoy día mañana, sí. Ya. Pero no, la cuestión va a estar, por lo menos lo que se adelantó, estaría la semana del 9 de diciembre contra Statut votándose en el Senado. O sea, la otra semana, el otro lunes. Lo último, ahora sí, Valeria Muñoz le pregunta a Rodolfo, muy buenos días, Mauricio, una consulta al abogado. ¿Puede un presidente con tan baja aprobación y representación seguir en su cargo y proponer proyectos de ley? Gracias, sí, lo puede hacer mientras sea presidente, ¿no? Sí, mientras sea presidente. E incluso también tiene la legitimidad, por ejemplo, en el caso de un intendente o otras figuras de que tienen el poder delegado del presidente. Por lo tanto, hay una transferencia indirecta, porque uno podría cuestionar, por ejemplo, yo no elegí al intendente. También puede ser un tema legítimo, pero se entiende desde el punto de vista jurídico que la legitimidad también puede ser indirecta, y en este caso un intendente tiene la legitimidad del presidente. Al momento de votar por un presidente se elige por un periodo de 4 años en este caso, y evidentemente mientras él no renuncie o se produzca una vacancia, hay un proceso sí de salida, está claramente en la Constitución. Si es que el presidente quiere llamar a elecciones, renunciar por algún tema de enfermedad o cualquier decisión, sí tiene que fundamentarlo, y eso lo analiza el Senado, que tiene que ser aprobado por el Senado, y en este caso, frente a esa situación, quedaría en el caso del ministro del Interior, digamos, ejerciendo la labor del presidente durante el tiempo que se llama a elecciones. Más o menos esa es la figura. Que una duda, nos tenemos que ir, pero que una duda de que los proyectos con urgencia, sin urgencia, como sean, cuando los ingresa el Ejecutivo, o sea, la presidencia, el presidente, al Congreso, siempre van directo a la Cámara de Diputados. No es así. Pueden entrar por el Senado o por la Cámara de Diputados. Igual la van a ver las dos. Exacto, son cámaras revisoras una de la otra. Y finalmente también trabajan en comisiones cuando les rechazan ciertas indicaciones. Claro, exactamente, vuelven a mixta, y ahí se zanja, digamos, las diferencias. Las diferencias, ¿no? Claro. Así que por eso decían, no se equivocó. No se equivoca. Prefirió el presidente, que yo creo que él pensaba tener los votos, o piensa tener los votos para sacar las Fuerzas Armadas en el Senado más que en la Cámara de Diputados. Esto también lo analizamos exactamente así, Mauricio, perfectamente, tú, como intuyes bien, y eso es por el tema de los costos de transacción, en tema económico. Hay 38 senadores y 155 diputados. Es más fácil alinear o conversar con 38 y con 155. Si ya pasa al Senado, también desde el punto de vista político, los mismos senadores de esos partidos empiezan a dialogar con los diputados y hacerle presión para que evidentemente eso avance. Pero pasa por eso, y también porque en cierta medida están casi empatados en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, donde en el caso del gobierno no tiene los votos suficientes, digamos, y es más difícil, claro. Sí. Rodolfo Saldivia, Café Político de día lunes. Muchas gracias, Rodolfo. No, a ti, muy bien. Nos vemos el otro lunes. Pausa, ya venimos.